Yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los Bueno, llega nuestro momento de ciencia y tecnología y tal como decíamos al principio del programa, con Luciana Dalmaso nos vamos a internar en el mundo de las células madre. Así es, Sandra, porque yo les contaba hoy más temprano que asociaciones médicas e instituciones científicas firmaron un comunicado en contra de la oferta de tratamientos con células madre que se promocionan hoy ampliamente en nuestro país y en otros países. Incluso hemos escuchado noticias donde se apela a la solidaridad de la gente para recaudar financiamiento, para viajar al exterior y hacer estos tratamientos. En China han sido muy difundidos también. Por supuesto que los científicos y los médicos, digamos, de alguna manera consideran la desesperación de muchas personas en una situación de enfermedad que pueden querer recurrir a cualquier tipo de tratamiento para poder curarse, claro. Obviamente. Pero muchos de estos tratamientos tienen altos costos y realmente se encuentran en una fase experimental, digamos, no hay comprobación científica de los resultados. Entonces, las asociaciones médicas se están reuniendo. Existe además una comisión asesora de terapias celulares del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y estamos en comunicación con el doctor Gustavo Seblever, que es director de investigación del FLENI y además forma parte, es miembro de esta comisión asesora del Ministerio de Ciencia. Muy buenos días, doctor Seblever. Luciana Dalmaso lo saluda. Buen día, Luciana. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Bueno, bien, un poco yo planteaba el tema de este tipo de tratamientos, pero me gustaría empezar definiendo con usted la manera más sencilla posible qué son las células madre, de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de células. Las células madre son las células equivalentes a las que ocurren poco tiempo después que el espermatozoide fecunda un óvulo. O sea, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, las células se empiezan a reproducir, lo llamamos eso blastocisto, y este tipo de células, 15 o 20, van a ser capaces de fabricar un ser humano completo. De ahí el nombre de células madre. Las células madre son algo parecido, ese tipo de células tienen la potencialidad de fabricar cualquier tipo de célula y tejido, por lo tanto, del organismo. Esto, que es una cosa que parece de ciencia ficción en un punto, permitió ya desde el año 98, más o menos 99, en vitro, o sea, en cultivos, fabricar a partir de estas células tejidos como el hígado, como neuronas, como la piel, como el corazón, y plantea la posibilidad eventual de utilizarlo como reparación de enfermedades que han dañado estos órganos o estos tejidos. Por eso es que a veces se la presenta como alternativa para varios tratamientos, pero... Sí, hoy es uno de los temas más candentes de la biomedicina, hay muchísimos recursos dedicados a la investigación con células madre, y la comunidad científica cree que en algunos años probablemente esto sea una realidad, podamos curar o mejorar algunas enfermedades que hoy no tienen tratamiento en base a estos trasplantes celulares. Bien, ¿y cuáles son los tratamientos que hasta el momento están probados y cuáles son aquellos otros que se encuentran en una fase experimental, que todavía no existe una comprobación científica para hacer uso de ellos? Los tratamientos que están aprobados en este momento y ya hace bastantes años es para el trasplante de médula ósea para pacientes que tienen enfermedades de la sangre, clásicamente la leucemia o algunas enfermedades inmunológicas, donde se pueden usar las propias células madre o las células madres del cordón. Otro de los que aprendimos con toda esta historia de las células madre es que en nuestros órganos hay una muy pequeña población de células parecidas a estas que yo les comento, que sirven en los fenómenos de reparación normales, o sea, se llaman células madre adultas, y también son objeto de investigación porque quizás serían una alternativa terapéutica. Pero los dos tratamientos aprobados son con células madres propias o con células madres del cordón umbilical para enfermedades de la sangre o enfermedades inmunológicas, algunas de ellas. Es decir que cuando estos tratamientos se ofrecen para terapias, para tratar enfermedades neurodegenerativas, entiendo como puede ser el Alzheimer o el Parkinson, o incluso muchas veces he leído que se los difunde para curar la diabetes, por ejemplo. Estos tratamientos... Yo en ese sentido quisiera darle dos ejemplos que me parecen que son muy claros. Sí, por favor. La ciencia no es lineal, digamos, no es que todos los días se descubre América, la pólvora o la rueda, y que se avanza así de manera
constante. Ahí tiene idas y vueltas, atajos y retrocesos. Un ejemplo, César Milstein, nuestro último premio Nobel de Medicina, describió lo que le hizo ganar el premio Nobel, que son los anticuerpos monoclonales, en el año 75. En el año 84 recibió el premio Nobel y recién hace unos pocos años se utiliza este descubrimiento para tratar algunos, de hecho la minoría, algunos tipos de cánceres. O sea, la ciencia necesita un tiempo para que los nuevos avances que se usan en medicina sean eficaces, sean seguros, no ocasionen otras enfermedades. Y lamentablemente esto no hay atajos para esto. Digamos, es un recorrido, esto le digo, incluso trasciende las células madre. Por ejemplo, todos los años se presentan al organismo regulatorio de los Estados Unidos, que es la FDA, cerca de 25.000 drogas nuevas, se patentan. De esas, las que llegan a ser un remedio son entre 8 y 24. Por distintos motivos. O sea que muchas veces lo que reluce no es oro. Lo que a nosotros nos parece que puede ser una cosa importante, después finalmente o no es eficaz o tiene algún efecto adverso que impide su utilización. Entonces por eso el método científico, el ensayo clínico, la aplicación con los pacientes, son cosas que no se pueden eludir ni en las células madre ni en ningún otro tema de avance que tenga que ver con seres humanos. Seguro. Por eso la importancia de este tema. ¿Y qué características debe saber la población, digamos, de estos tratamientos experimentales? Salvo estas dos excepciones que les mencioné antes, de las células de la sangre, de algunas células de la sangre con células del cordón o células propias, todo lo demás no está aprobado. Y como no está aprobado, es experimental. No quiere decir que sea ilegal, pero tiene una regulación muy, muy importante. Hoy yo no puedo experimentar lo que a mí se me ocurre con un ser humano. O sea, si yo quiero probar las células madre en alguna enfermedad, tengo que hacer un ensayo clínico. Y eso en la Argentina y en todas partes del mundo, desde el juicio de Nuremberg, y no por nada se lo menciono, está muy regulado. Tiene que ser un ensayo gratuito, no se le puede cobrar a un paciente por un tratamiento que no sabemos si es eficaz o no lo es. Tiene que estar aprobado por el ensayo clínico, la investigación, por la autoridad regulatoria, que en la Argentina es el INCUCAI. Tiene que estar aprobado además por un comité de ética local del hospital o del sanatorio donde se hace. Tiene que estar escrito en un protocolo, o sea, no se puso cualquier cosa en cualquier momento, sino que yo tengo que tener absolutamente escrito y aprobado lo que voy a hacer. Y además el paciente debe consentir por escrito formar parte de esta investigación. Bien. Estas 5 cosas son esenciales para cualquier investigación con células madre o para cualquier investigación médica de cualquier cosa. Entonces, esto es muy importante. Si a alguien le ofrecen un tratamiento hoy con células madre, es experimental, salvo las excepciones que mencionamos, y si es experimental tiene que ser gratuito y cumplir estas condiciones que le acabo de comentar. Eso es muy importante, digamos, porque hemos visto muchas veces que se hacen colectas, por ejemplo, para hacer tratamientos en China, con este tipo de tratamientos con células madre. Eso, digamos, sería el mismo caso de que estamos hablando, tratamientos que no están... Exactamente, tal cual como usted lo dice, es el mismo caso. Las células madre en China es un problema incluso para el propio gobierno chino. Tampoco son legales en China. O sea, hay un artículo que salió en revista Nature, que es una revista muy famosa de ciencia, donde el Ministerio de Ciencia y de Salud chino expresa su preocupación frente a esto. O sea que tampoco son tratamientos que sean legales en la China. Y cuando en la Argentina se hacen colectas, o sea, cuando la sociedad de alguna manera financia este tipo de tratamiento, debe saber qué es lo que está haciendo y en qué términos. Las enfermedades estas son todas tremendas y realmente muchas veces la ciencia no tiene una respuesta eficiente, pero tiene algunas y a veces es complicado dejar los tratamientos que están en curso y muchas veces estos tratamientos tienen efectos adversos. Hay casos que han aparecido tumores, hay casos que se han agravado las enfermedades. Muchos de los chicos que han ido para tratarse de distintas cosas ahora están apareciendo que no han tenido ningún resultado, que incluso han empeorado. Hay un chico que falleció lamentablemente hace poco tiempo. O sea que no son inocuas además de todo eso. Exacto. Doctor, y también cuando se habla de células madre, se ofrecen mucho, y esto se ve en los consultorios ginecológicos, y tengo amigas embarazadas que les ofrecen esta posibilidad de guardar, la oferta de guardar el cordón umbilical, que es algo que se viene haciendo ya desde hace tiempo, como una especie de seguro biológico por si
en el futuro su hijo se enferma o tiene algún problema de salud. ¿Cómo es la situación en este caso, digamos, con las células madre de cordón umbilical? Bueno, esta es una transacción comercial, ¿no es cierto? O sea, hay empresas privadas que ofrecen guardar el cordón umbilical del chico que acaba de nacer, y si el día de mañana lo necesita para alguna enfermedad, está disponible, pues está congelado y se puede usar. Pero eso todavía es incierto, digamos, no podemos saber Como si cualquier transacción será... comercial, digamos, uno tiene que ver el quid pro quo, o sea, qué es lo que uno da y qué es lo que uno recibe. La promesa, por eso la palabra seguro biológico a mí no me gusta, y a la comisión, y tenemos una posición tomada, porque es como el auto. Si usted asegura su auto y se lo roban, no hay ninguna incertidumbre, la empresa de seguro le va a devolver la cantidad de plata como para que se compre otro. Así funcionan los seguros, y esto no es así. Claro. O sea, hoy por hoy la tecnología no le puede, si el chico tiene una enfermedad como Alzheimer, hoy por hoy la tecnología no le puede prometer que lo va a curar del Alzheimer, ni mucho menos, haciendo neuronas a partir de esa célula. O sea, que la familia, los padres del chico recién nacido aportan algo que no tiene que es lo que menos incertidumbre tiene en nuestra sociedad, que es el dinero, y a cambio reciben una promesa de que quizá esto que están haciendo en algún momento sirve para algo. Y la verdad que no lo sabemos. ¿Cómo van a estar estas células dentro de 85 años congeladas a menos 80 grados? No lo sabemos. La empresa esta, con los avatares económicos que a veces tiene nuestro país, ¿va a existir todavía dentro de 85 años o no va a existir? Pero en algunos países europeos incluso esto está directamente prohibido, no se puede hacer como práctica comercial. Por eso una opción Entonces, puede la ser verdad que nosotros perdóneme. Sí, No le quería decir, por eso la opción podría ser, además de estos bancos privados, existe un banco público, digamos, en nuestro país que puede... Claro, nosotros desde la comisión recomendamos la donación altruista al banco público que está en el Hospital Garraham, que funciona en red y que sí puede utilizar para pacientes de carne y hueso reales, que quizá en Noruega, Nueva Zelanda, Estados Unidos necesitan ese cordón, son compatibles con ese cordón, y a la inversa, si un chico argentino o paciente argentino lo necesita, puede recibir de otro banco de otro país. Eso nos parece una donación altruista que en este momento utiliza las potencialidades de estas células para las cosas que han sido aprobadas. Bien, bueno, doctor, le agradecemos muchísimo estas aclaraciones. La verdad que es un tema fascinante, supongo también para ustedes de la ciencia, investigar estos temas que son tan complejos y que tienen tantas aristas que se cruzan, digamos, desde lo ético también, que sería para hablar en algún otro momento. Sí, sin duda. Toda la innovación en la medicina es un tema que tiene componentes éticos muy profundos, que está muy regulada, y que por eso le digo que es una discusión que incluso trasciende las células madre, que va más allá, porque nos hace una pregunta como sociedad: ¿cómo hacemos para que la investigación biomédica aparezca y sea útil para los pacientes? Perfecto, muchas gracias, doctor, un gusto. No, gracias a usted. Estuvimos hablando con el doctor Gustavo Seblever, director de investigación y docencia del FLENI.